Así como en nuestras vidas particular hay fechas que son determinantes en nuestro devenir, en nuestra conformación como persona, así los pueblos, así los colectivos, tienen hitos fundamentales que cambian el heraclitiano río de la historia. Es volver siempre a recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta reflexión mayor nos las trae la celebración de un bicentenario de gran importancia, no solo para Venezuela, como ya vamos a demostrar, sino para toda nuestra América y, ¿por qué no?, para todo el mundo. Estamos hablando de la campaña y de la batalla de Carabobo. Estamos hablando de un bicentenario que convoca a gente de toda Venezuela, pero también de todos nuestros hermanos países, a entender que la historia, más que la descripción fría, gélida de hechos del ayer, tiene que ver con la vibrante y compleja actualidad que vivimos y la posibilidad de construir todos, juntos y juntas, un mejor destino. Decir Carabobo es una cita con la grandeza y su terminología, Carabobo, que significa en lengua arhuaca, agua que corre por la sabana, también tiene una simbología bastante interesante. El agua como símbolo vivificante, como vida misma, como agua viva, como el devenir, como la historia, como los cambios, como las transformaciones. De tal manera que Carabobo es más que una batalla y de eso queremos hablar. Comencemos por lo primero, haciéndonos la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un acontecimiento que ocurrió apenas digo, hace dos siglos, hace 200 años, todavía genere tanto fervor, tanto amor patrio, despierte tantas pasiones en Venezuela actual, una Venezuela que para seña mayor, como todo el mundo, sufre las calamidades de del terrible virus del COVID-19, pero que encima también sufre, digámoslo así, los desmanes y los remanentes de un bloqueo inmisericordia, todavía esté empeñado en celebrar, en recordar, en conmemorar un acontecimiento que ocurrió, digo, hace 2 centurias. De tal manera que eso tiene que ver con la revolución bolivariana, tiene que ver con la resemantización de categorías que ayer nomás eran categorías muertas, pero gracias a la pedagogía política, al empeño, al entusiasmo y sobre todo a la luz que expandió y expande el comandante Chávez, de entender que la historia es vida, que la historia es actualidad, pues eso explica en gran medida esa efervescencia popular. Yo comenzaría diciendo que para acercarnos a Carabobo hay algunas claves fundamentales, que no son solamente claves relacionadas con el ayer, sino que son claves relacionadas con nuestro hoy. Lo primero es comenzar diciendo que Carabobo es la culminación de un largo y complejo proceso que arranca exactamente a comienzos de 1810, con aquel histórico 19 de abril de 1810, en el cual dimos el primer paso para nuestra futura independencia, pasando por el 5 de julio, cuando prácticamente declaramos la misma, hasta, parece mentira, hasta llegar a 1820, lo que es el armisticio y la regularización en Trujillo. En esta década encendida, cruenta, donde fue diezmada la población venezolana, donde fue la sangre a correr, una constante en una cruenta guerra, no solamente entre hermanos, no solamente civil, sino interétnica, interprovincial y también internacional. Carabobo representa como un punto importante en ese largo devenir que arranca el 19 de abril y que va a cerrar nada más y nada menos que en Ayacucho en 1824. Si lo vemos así, con la mirada de larga duración, entonces nos acercaremos al proceso de Carabobo y al proceso de la independencia con un visor complejo para entender que la historia, más que hechos aislados, son una concatenación de factores, de elementos, de actores, de fuerza
que en un momento determinado interactúan y que desencadenan una realidad, un fenómeno que al final se impone, en este caso, la afamada batalla de Carabobo. Una de las pedagogías políticas del presidente Chávez fue afirmar que Carabobo era también un diálogo con el heroísmo y que Carabobo, a pesar de ser un acontecimiento acotado a 1821, es una cita también, es una cuenta pendiente en nuestra actualidad. Por eso el presidente Chávez en reiteradas ocasiones en la celebración de esta magna fecha decía que Carabobo no ha concluido todavía. Bajo ese enfoque problematiza la historia y habla pues del continuum histórico, es decir, ayer determinados actores y determinados factores nos sometieron a la calidad de colonia, ¿verdad?, al despotismo, pero al final se impuso, ¿verdad?, la opción independentista. Hoy en día, guardando la distancia, mutatis mutandis, respetando las especificidades históricas, pareciera que estamos en una escena coincidente. Un imperio moribundo que quiere someternos en connivencia con fuerzas antinacionales que también contribuye a esta abyecta intención, pero sobre todo un pueblo erguido, ganado para romper el yugo extranjero. Por eso Chávez acierta una vez más cuando dice que Carabobo también es un diálogo con el heroísmo, es una cita con la historia grande que todavía no ha concluido. Pero tal vez con esta mirada problematizadora y de larga duración, nosotros podamos dar, o yo pueda dar algunas claves de interés que puedan abonar en esta dirección, en comprender que Carabobo es una cuenta pendiente que todos los venezolanos y las venezolanas de bien que amamos esta patria, que seguimos luchando por nuestra segunda independencia, debemos de tener pendiente, ¿no? La primera es quitarnos de la idea de que Carabobo es simplemente una batalla, sin desconocer que fue una batalla, sin desconocer que fue el enfrentamiento bélico entre dos bandos, uno liderado por el jefe supremo de la revolución, Simón Bolívar, del bando independentista, mientras que el bando opositor estaba liderado por nada más y nada menos que Miguel de la Torre. Más allá de entender que fue un enfrentamiento que duró, según Simón Bolívar, aproximadamente 45 minutos y según la documentación contraria, aproximadamente 3 horas, la batalla de Carabobo no se puede acotar solamente a eso, porque si no se pierde su carga simbólica y su carga histórica, que tiene mucho que decirnos todavía. Yo soy del pensar que deberíamos invertir la ecuación. Más de entender la batalla de Carabobo como una batalla, es entender el término campaña de Carabobo. Y esto no es malabarismo semántico, esto no es un juego de palabras. Es que cuando uno conceptualiza una campaña y la diferencia de una batalla, cobra más sentido histórico lo que queremos explicar y más pertinencia contemporánea con lo que queremos establecer. Una campaña, como su nombre lo dice, es un conjunto de maniobras, un conjunto de operaciones, un conjunto de movimientos que hace un estratega en un terreno determinado, en un espacio determinado, en un tiempo establecido, con un propósito concreto. En este caso, Simón Bolívar era derrotar, ¿verdad?, al ejército español. Pero cuando yo tomo la palabra campaña, dejo ver 3 elementos fundamentales. Primero, que Bolívar es un estratega, es decir, conoce sobradamente las características del terreno, conoce la topografía, conoce el suelo, el relieve, dónde están los riachuelos, dónde están los caminos, dónde están las montañas, dónde están las picas, etcétera. Es decir, es un conocedor in situ del terreno. Recordemos que Bolívar, desde la campaña Admirable, conoció sobradamente el centro y sobre todo, ¿verdad?, las propiedades del terreno, del centro, de lo que es San Carlos, de lo que es Taguanes, lo que es Carabobo, lo que es San Carlos. Recordemos que el 31 de julio, pero de 1813,
Bolívar conquista en la batalla de Taguane a Caracas en el marco de lo que se llama la campaña Admirable. Entonces, admirablemente, Bolívar conocía las bondades de ese suelo, conocía las bondades de ese pueblo. Entonces, cuando yo pienso en términos de campaña, pienso en términos de un estratega, pero de un estratega además que tiene una jefatura fuerte, porque una de las características fundamentales de la campaña de Carabobo es que después de 1820, sobre todo, después de 1820 con los tratados de Trujillo, se reconoce a Bolívar como el líder indiscutible de la independencia. Si en algún momento se objetó su mando, si en algún momento generó resquemor o celo o desencuentro con sus hermanos de armas, para 1821, en plena campaña de Carabobo, todos se subordinaron a su mando. Y yo creo que eso es importante cuando tomamos la categoría también de campaña. Pero además de esto, yo creo que también es una cosa muy importante, es entender que el teatro de la guerra requiere comunicaciones y requiere una visión, un diseño que Bolívar poseía. Los historiadores no se ponen enteramente de acuerdo de cuál fue la partida de nacimiento de la campaña de Carabobo. Unos afirman que en 1817, sobre todo después del éxito, ese 11 de abril de 1817, con lo que se llama nada más y nada menos que la batalla de San Félix, que le abrió la puerta a Guayana, la Guayana del Padre Río, la Guayana de los recursos que los capuchinos habían monopolizado, la Guayana pues que estaba dividida naturalmente de un terreno mucho más abrupto, por un terreno más abrupto, y que posibilitó en todo momento que Bolívar tuviera los recursos, los aperos, para refundar allí la Tercera República, ¿verdad? Y sobre todo sancionar una nueva constitución después de un memorable discurso y después de erigir toda una institucionalidad. Entonces, es el año 17 un año acial, un año determinante para comprender que ya desde ese momento Bolívar manifestaba la necesidad de una gran batalla que se podría medir en el centro para desalojar totalmente al enemigo invasor hispano. No obstante, algunos autores como Héctor Bencomo Barrio señalan que desde mayo del año 20, previo inclusive al armisticio y la regularización, hubo intercambio de misivas entre el general Páez y Simón Bolívar, y también entre Simón Bolívar y Carlos Sublé, donde él le manifestaba a ambos, ¿verdad? Le pedía consejo o lo conminaba o lo convidaba a diseñar estrategias para un gran enfrentamiento en el centro. Lo que quiero reiterar es que cuando hablamos de campaña, exaltamos la figura de Bolívar como un gran líder, como un gran estratega, ¿verdad? Como un pensador de aliento universal en lo cual en esa campaña se va a coronar, ¿verdad? Se va a coronar con la batalla de Carabobo. Pero también cuando rescato la palabra campaña, rescato también la visión de proceso de la independencia. Y señalo cómo después de 1819, después de la toma de Bogotá y Cundinamarca, con el éxito coronado el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá, la suerte va a cambiar a favor del bando republicano, del bando liderado por Simón Bolívar, quien ya tomó Nueva Granada y espera un triunfo inminente en Venezuela. Sobre todo un Bolívar estacionado en Trujillo que mira con preocupación que en el extranjero se repotencia el ejército de Pablo Morillo y vengan por sus fueros y vengan por sus territorios, y entonces vendría la calamidad del retroceso, del proceso de liberación nuestro americano. Es en este marco que ocurre, para bien de la causa independentista, para la causa buena de la liberación nacional, un acontecimiento
en España. Un acontecimiento que cambia el río de los acontecimientos, el que cambia el sentido de los acontecimientos. El 1 de enero de 1820, Riego y Quiroga dan un golpe de Estado a Fernando VII y lo obligan a jurar la Constitución de 1802. Una constitución liberal con un parlamentarismo más progresista, en contra del absolutismo, en contra de la Santa Inquisición, y con un discurso de estos liberales que se están imponiendo en la península ibérica, que tiende puente para una negociación o para un cese del conflicto. Esto es lo que se llama tradicionalmente, ¿verdad?, el armisticio y la regularización de la guerra. Es decir, el 6 de junio de 1820 le llega una información a Simón Bolívar en la cual se le dice que Pablo Morillo, por órdenes, ¿verdad?, de las nuevas autoridades españolas, quiere reunirse para que cesen las hostilidades, para reorganizar el conflicto y para negociar, ¿verdad?, el disparo de las armas. Y es en ese marco en que julio, agosto, septiembre y octubre de 1820 hay un intercambio muy vivo entre Pablo Morillo y Simón Bolívar, y también la habilidad que tuvo el Libertador de moverse en la geografía venezolana y tomar puntos estratégicos. Todo va a ocurrir el 25, el 26 y el 27 de noviembre de 1820, que ha pasado a la historia como los tratados de Trujillo. Estoy hablando del armisticio, estoy hablando de la regularización, ¿verdad? Y estoy hablando de la famosa entrevista en Santa Ana de Trujillo, el 27 de noviembre de 1820, donde estos dos grandes hombres se consiguen entre sí. Si tuviéramos que decir cuáles fueron las consecuencias de esos tratados de Trujillo, para beneplácito de todos y todas, decimos que la moción, o decimos que el bando revolucionario independentista liderado por Simón Bolívar salió bien parado, porque logró el reconocimiento tácito, si no de facto, si no legal, pero sí de facto, sí de hecho, de las autoridades españolas. Ya los bolivarianos, ya el ejército independentista no eran facciosos, no eran insurgentes, no eran asaltacaminos, ya no eran bandoleros, ahora se le dio un carácter beligerante y Simón Bolívar se trató como el presidente de Colombia. Eso sumó internacional y mediáticamente a la causa de independencia y fue un triunfo diplomático del Libertador, que en todo momento mostró superioridad ante su adversario, el pacificador Pablo Morillo. No obstante, entre el tratado y el armisticio se hablaba de contener el fuego durante 6 meses aproximadamente, pero un hecho que ocurre en enero de 1821, es decir, Maracaibo, que estaba sometida por España, rompe con España, se libera de España y se adhiere a la República de Colombia. Este hecho, que fue interpretado por De la Torre como un desconocimiento de los acuerdos de Trujillo de noviembre de 1820, fue un catalizador para el rompimiento de los mismos y para la polarización de las fuerzas, que se iban a dar 2 meses después, 3 meses después, en abril, el 28 de abril para ser más exacto, de un paso previo pues a la batalla de Carabobo. De tal manera que cuando uno habla de la campaña, habla de la inteligencia, la superioridad política, intelectual, militar, diplomática del genio del Libertador. Un genio que entendió, y esto ya es en el marco de la campaña de Carabobo después de ese abril, que un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el enemigo hubiese sido verdaderamente desastroso. Era una actitud suicida medirse con un ejército superior numéricamente al propio. Los historiadores hablan de 14.000 efectivos españoles aproximadamente versus 6.400, 6.800 aproximadamente del bando
independentista, como podemos ver, lo doblaba, y además que lo doblaba, estaba apostado en zonas estratégicas que impedían que el Libertador y que el ejército independentista pudiera posesionarse en el centro y tomar a Caracas, que era el objetivo último del Libertador. Mientras que el ejército realista prácticamente estaba apoderado de toda la región costa-montaña, de toda la franja norte costera, desde Cartagena, Santa Marta, pasando por Maracaibo, Coro, ¿verdad? Llegando hasta La Guaira, nada más y nada menos, ¿no? En cambio, y otras zonas importantes, en cambio, el ejército independentista estaba apostado en algunas localidades como Táchira, Mérida, parte de Trujillo, parte de Los Llanos, sobre todo en Margarita, ¿verdad? Y toda Guayana. Es decir, desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista geoestratégico, estaba en franca desventaja. Allí es que Bolívar pone a prueba su inteligencia, conoce sobradamente, ¿verdad?, las facultades, las potencialidades de sus líderes y traza una gran estrategia que ha pasado a la historia militar de Venezuela como las estrategias de Carabobo, como las diversiones de Carabobo. Bolívar ve a Páez y le asigna en Achagua y en Apure el sur, y le dice que él tiene que garantizar sobre todo la manutención del ejército y los caballos. Confía en Páez, sabe de la fuerza que tiene el centauro de los llanos y el ascendiente que tiene sobre los llaneros. Pero sabe también que en el norte está el confiable Rafael Urdaneta, que maneja una relación interesante con Nueva Granada y toda la zona que hoy en día es el estado Zulia y Maracaibo. Pero también conoce, ¿verdad?, las capacidades de Carlos Zulia, que se encuentra en el oriente del país, y allí entonces la estrategia última del Libertador es buscar la manera de entretener, de divertir, de fragmentar, ¿verdad?, al ejército enemigo, para que en última instancia, cuando se mide en Carabobo, sea un ejército debilitado, cosa que al final lo logra el Libertador. Bolívar quería un enfrentamiento en el centro, sobre todo en los llanos occidentales. Había pensado en Taguanes como el sitio natural, pero para ello tenía que fragmentar el poderío, los dispositivos que tenía Miguel de la Torre, ¿verdad?, en el centro, y Francisco Tomás Morales. En este sentido, entonces, Bolívar logra una hazaña interesantísima cuando traza, ¿verdad?, nada más y nada menos que una diversión que viene de Oriente, que viene de Barcelona y que termina en Caracas, que pasó a la historia como la diversión de Bermúdez, de José Francisco Bermúdez. Bermúdez logra tomar a Caracas, y este hecho obliga a que un bloque importante del ejército realista abandone un punto estratégico en el cual Bolívar tenía que concentrar mucha de su fuerza. Y esa situación de distracción hace que muchos hombres se vengan a Caracas, y después él desaloja a Caracas y logra, ¿verdad?, quitar el obstáculo que Bolívar quería para el centro, ¿no? Entonces, la historia militar de Venezuela sobradamente explica, ¿verdad?, con maqueta, con recursos ahora tecnológicos, todo ese ajedrez inteligentísimo de su excelencia Libertador, para redundar en la idea de que con Bermúdez perdimos Caracas, pero ganamos Carabobo, porque el fin del Libertador era, pues, entretener, fragmentar y, sobre todo, confundir al ejército numéricamente superior, que era el ejército español, y eso va a ocurrir en la batalla de Carabobo. Es muy importante no perder la oportunidad de hablar de los actores y de las actrices que participaron en la batalla de Carabobo, porque así como Carabobo es el culmen de un proceso de 10 años
que se va a remontar después hacia las luchas del sur, también Carabobo es un crisol de la nacionalidad venezolana. Es como un punto de ratificación de la identidad venezolana, que nos habíamos ganado por ley el 5 de julio y ahora el 24 de julio, el 24 de junio, casi 10 años después, nos lo íbamos a ganar por la fuerza, que somos libres, iguales e independientes. En ese sentido, hay que hablar, por ejemplo, de quienes estuvieron en Carabobo. Podríamos mencionar rápidamente nada más y nada menos que la Guardia de Honor. La Guardia de Honor fue una creación hecha por el libertador Simón Bolívar en 1815, con lo mejor de la caballería, con lo mejor de la infantería, que como cuerpo élite tenía como fin cuidar la vida del jefe supremo. Pero al lado de la Guardia de Honor, veamos en ese teatro de los acontecimientos, estaban los lanceros, hombres de fuerza, intrépidos, bizarros, aguerridos, valientes, ¿verdad? Que se enfrentaban los elementos sin miedo alguno y que se caracterizaban por llevar en las manos una gran lanza con la cual hacían, ¿verdad?, morder el polvo de la derrota al enemigo. Aquí no podemos dejar de mencionar, además de el bizarro general Páez, que era el líder, que el mayordomo, como lo llamaban, el líder de ese grupo, una figura como el negro primero Pedro Camejo, que simboliza los miles de negros que tuvieron, o los cientos de negros que tuvieron en la batalla de Carabobo. Pero también podríamos mencionar la Legión Británica, llamada por el libertador los salvadores de mi patria. Hombres venidos de otras latitudes, no solamente británicos, habían alemanes, habían portugueses, habían hasta brasileros, ¿verdad? Habían holandeses, etcétera, que algunos, por un apego sincero a un ideal revolucionario independentista, otros como simples mercenarios vendidos al mejor postor, llegaron acá a luchar por romper con el yugo extranjero. Bolívar mismo lo reconoce a ellos como definidores de nuestra batalla, cuando dice que Albión, cuando dice que, por ejemplo, el batallón que lleva el mismo nombre, Carabobo, ¿verdad?, definieron en un momento determinado, o el batallón Rifle, definieron en un momento determinado la batalla misma de Carabobo. Pero si seguimos en esta gimnasia o este ejercicio, no podemos dejar de mencionar a las anónimas combatientes, las mujeres, que todavía es una deuda histórica e historiográfica visibilizarla, que también jugaron, ¿verdad?, un rol determinante en la confrontación en pleno campo de Carabobo. Es decir, Carabobo es como un símbolo de multiplicidad de actores y actrices, de grupos sociales, de regiones, de provincias, de etnias, de cultura, que no debemos olvidarlo como símbolo imperecedero, ¿verdad?, de nada más y nada menos de nuestra independencia ayer y hoy. Yo quería, para ir cerrando, comentar que para todo aquel o aquella que quiere estudiar a Carabobo, la batalla de Carabobo o la campaña de Carabobo, tiene que recurrir necesariamente a un documento histórico de primera mano, escrito por un testigo de excepción, el mismísimo Simón Bolívar. Estoy hablando del parte de Carabobo, fechado en Valencia el 25 de abril de 1821. Y este polémico escrito, este breve escrito, como su nombre lo dice, es un parte, es un balance de lo que ocurre, de las consecuencias o digámoslo así, de los resultados después de la batalla, cuando airosamente el bando independentista, ¿verdad?, levanta erguido su puño victorioso. Este documento que en esta presentación nos hace el mismísimo presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, es de gran importancia
Y él nos los dice acá: dar de nuevo a la luz, cito, este documento es invitar a su lectura detenida, pero es además ocasión festiva en virtud del bicentenario de la batalla que selló la independencia de Colombia, independencia de la que se derivó la del departamento de Venezuela. Es también reafirmarnos en el carácter insurgente de nuestra revolución bolivariana. Es mirar el mañana con la satisfacción de ofrecer a las generaciones de hoy una pieza histórica clave para la comprensión de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿Por qué el Parque de Carabobo, como afirma el presidente Nicolás Maduro Moro, es una pieza histórica clave para la comprensión de nuestro presente y de nuestro futuro? Bueno, de eso se trata, de descubrirlo. Y datos curiosos: en este documento en ningún momento se menciona a Venezuela. El documento arranca con una afirmación tajante, palabras más, palabras menos. Él dice, ¿verdad? Ayer, en espléndida victoria, en el campo de Carabobo, nace políticamente la República de Colombia, porque Bolívar hace alusión a Colombia y no a Venezuela en una estrategia que comúnmente nos enseña que liberó a Venezuela más que a Colombia. Es una interrogante de gran valía que hay que leer este documento con detenimiento, como dice nuestro primer mandatario. Una cosa de suyo que hay que decir antes de cerrar es que para Bolívar la patria es América. La visión integracionista de Simón Bolívar, que se puso a valer desde 1811, tuvo una constante. De nada vale la liberación de Venezuela si a su vez no se libera a los países hermanos. Que la verdadera garantía de emancipación pasaba irreductiblemente por romper las cadenas de los países vecinos. Que de nada vale, ¿verdad?, que nosotros logremos, materialicemos, vencer al ejército realista en nuestras inmediaciones si el corazón del realismo español, el virreinato del Perú, gozaban de buena salud, lo peor de la reacción y lo peor del conservadurismo imperialista español. Entonces, cuando uno lee este documento, se encuentra con la visión integracionista de Simón Bolívar en primer momento, pero también se encuentra de la visión del estratega, el que dice que llegó a Taguanes y que pasó revista el 23 en víspera de la gran batalla, y dice que le dio responsabilidad al coronel Ambrosio Plaza, que le dio otra responsabilidad, ¿verdad?, al impertérrito general José Antonio Páez, y que le dio responsabilidad al general Manuel Cedeño. Pero además de eso, habla de números, habla de cómo se metieron por los desfiladeros, cómo atacaron al enemigo y cómo vencieron al enemigo. También, lamentablemente, así como exalta la figura como de Rangel, ¿verdad?, y de Ferriar, dice que lamentablemente cayeron también Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza. Ferriar, este representante de nada más y nada menos de la Legión Británica, fue herido, y debido a las heridas infligidas en combate, un mes después exactamente, el 24 de julio, pero de 1821, muere el Tomás Ferrier, o Ferrier. La grafía varía según algunos autores, como Cedeño, a veces se escribe con C, a veces se escribe con S. Concluyo. Carabobo es una cita con la grandeza. Carabobo nos convoca como símbolo de unidad nacional, como ícono de la integración nuestroamericana, como expresión del internacionalismo de los pueblos de ayer, pero también de hoy, como muestra de la participación popular en la construcción de la República, como sinónimo
de las aguerridas combatientes, las mujeres que son nuestras hacedoras, nuestras artesanas de futuro, y sobre todo como expresión clara de la pedagogía del presidente Chávez, quien nos dijo que Carabobo es un símbolo de heroísmo, es un combate, es un camino, es una batalla que no ha concluido todavía. Muchas gracias por su atención.